Muy buenas tardes a todos nuestros clientes y también a los que no lo son y aún así han querido participar entusiastamente el día de hoy. Hemos querido realizar este webinar para hacernos cargo dentro de nuestras limitaciones de un tema que sabemos es muy relevante para nuestra comunidad de clientes. Así lo ha demostrado el gran interés del día de hoy y esperamos que los temas tratados y el contenido sirvan por lo menos de guía para ir realizando el régimen tributario de inversiones. Vamos a revisar tópicos importantes con nuestra empresa Alcaíno Abogados y que afectan muy directo a nuestra comunidad de clientes, como la tributación en acciones nacionales, es decir, acciones con presencia bursátil. También tributación aplicable al mayor valor de cuotas de fondo, tributación aplicable a inversiones en instrumentos extranjeros, la declaración de renta de 2022 y el impuesto sustitutivo también del FUT. Con esto esperamos seguir aportando en diferentes ángulos y principalmente como asesores de inversión y en los temas que tienen que ver con el mundo financiero. Así que en ese sentido, no duden en seguir contactándose con nosotros, comunicándose con nuestros asesores para el análisis de cartera o cualquier duda que puedan tener respecto a nuestro servicio de gestión patrimonial. Así que con esta introducción los quiero dejar con nuestra abogada y por favor, adelante Marcela. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por la presentación, Arturo. Como bien decía Arturo, esperamos que lo que vamos a conversar hoy día sea de utilidad para ustedes en su declaración de impuestos del año tributario 2022. Podemos comenzar con la presentación. Como señaló previamente Arturo, en esta oportunidad trataremos diversos temas. En primer lugar, haremos un análisis del régimen tributario que afecta a diversas inversiones. Hablaremos de la tributación aplicable a la inversión en acciones nacionales, distinguiendo los distintos tipos de acciones que se diferencian tributariamente. Analizaremos también la tributación aplicable a los dividendos de dichas acciones. Analizaremos también brevemente la tributación aplicable al mayor valor de las cuotas de fondos y la tributación aplicable a los valores extranjeros. Un segundo tema que abordaremos es cómo se presenta la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos y muy particularmente este año tributario 2022, refiriéndonos a las mismas inversiones antes mencionadas, para finalmente abordar el tema del impuesto sustitutivo del FUT, que a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado mencionar, el que abordaremos al final de la presentación. Para partir, quisiéramos hacer un breve análisis, ¿cierto?, del impuesto a la renta en Chile, para que todos entendamos todos los conceptos que vamos a abordar en la presentación. En Chile, la ley de impuesto a la renta grava, como su nombre lo dice, ¿cierto?, las rentas, esto es, las ganancias o los incrementos patrimoniales de los contribuyentes. En nuestra ley de la renta existen diversos tipos de impuestos. En primer lugar está el impuesto de primera categoría, que es aquel que grava a las empresas por las rentas de capital. El impuesto de segunda categoría, que es aquel que grava a las personas por las rentas del trabajo. Y el impuesto global complementario, que como su nombre lo indica, es aquel impuesto que engloba todas las rentas que recibe una persona por cualquier causa o motivo. Y en último término también existe el impuesto adicional que grava a los no domiciliados y residentes y que por lo tanto no lo abordaremos en esta presentación. Régimen tributario de las inversiones. En primer lugar, nos referiremos a la tributación aplicable al mayor valor en la venta de acciones nacionales y sus dividendos. Como mencionaba anteriormente, en nuestra normativa tributaria existen dos tipos de acciones con regímenes tributarios distintos. Un primer grupo de acciones son las acciones que se transan en bolsa con presencia bursátil. En este caso, el mayor valor que se genera por la venta de estas acciones, esto es la ganancia o utilidad entre la compra y la venta, hoy en día no se encuentra gravada con impuestos.
Esto es un ingreso no renta. Estas son las acciones que comúnmente se denominan acciones con beneficio del 107 de la Ley de la Renta. Son instrumentos que tienen presencia bursátil, que es un concepto que está definido legalmente. Y en todo caso, cuando ustedes realicen cualquier inversión en acciones, se les va a informar si es que son acciones 107 o no, y por lo tanto, si gozan o no gozan con este beneficio, de este beneficio. Esta situación, ¿cierto?, de que el mayor valor de enajenación de estas acciones no paga impuestos, se acaba dentro de muy poco. Este año, en febrero, se dictó la ley 21.420, ¿cierto?, que modificó este régimen tributario, este beneficio fiscal, y sustituyó el carácter de ingreso no renta de esta utilidad aplicando un impuesto único del 10%. Ahora bien, este impuesto único solo se aplica a las ventas que se generen con posterioridad al 1 de septiembre del 2022. Todas las ventas que se realicen antes de esa fecha siguen gozando el régimen tributario de ingreso no renta y de no pago de impuestos antes mencionado. Es importante para efectos de esta presentación entender que al referirnos al año tributario 2022, que se declara en abril de este año, nos estamos refiriendo a las rentas generadas durante el año comercial 2021. Por lo tanto, hoy en día todas las ventas de acciones que ustedes hayan realizado durante el año 2021 y que tengan algún tipo de mayor valor, referidas a estas acciones, a las acciones con beneficio, no tributan, esto es, no pagan impuestos. También encontramos aquellas acciones, ¿cierto?, que no gozan de este beneficio 107. ¿Y cuáles son estas acciones? Las acciones que se transan en bolsa, pero no tienen presencia bursátil, o aquellas acciones que no se transan en bolsa y que se adquieren, por ejemplo, en un contrato entre privados, o que se refieren a sociedades anónimas cerradas, ¿cierto?, que no se pueden adquirir a través de una bolsa. Estas acciones no gozan del beneficio tributario del ingreso no renta y, por lo tanto, todo el mayor valor que se genere, toda la utilidad que se genere en la venta, tributa. ¿Con qué impuestos? Con el impuesto de primera categoría y con el impuesto global complementario. En el caso de los contribuyentes, personas naturales, ¿cierto?, que son los contribuyentes del impuesto global complementario, este mayor valor tributa sobre base percibida. Esto es, en el momento en que el enajenante de las acciones recibe o percibe el precio. Es importante que ustedes tengan en consideración que en este caso, o en este tipo de acciones que están afectas a tributación, la ley permite compensar las utilidades generadas en la venta de acciones con las pérdidas que se generen en la misma clase de instrumentos durante un año calendario. Las pérdidas no se arrastran de un ejercicio a otro, pero sí pueden compensarse dentro de un mismo ejercicio comercial. También es importante señalar que si bien estas rentas se encuentran afectas a impuestos, existe una exención legal de hasta 20 unidades tributarias anuales por año. Suma que en este momento alcanza, bordea los 13 millones de pesos y fracción. Finalmente, es importante hacer presente cuál es la tributación que tienen los dividendos que se perciben y se derivan de la propiedad de las acciones. Ya. No solamente el impuesto que grava el mayor valor o la enajenación, sino que cómo tributan los dividendos que perciben los accionistas. En principio, ¿cierto?, la regla general es que todos estos dividendos se gravan con impuesto global complementario. Impuesto global complementario de tasa progresiva que depende de la situación particular de cada contribuyente hasta un tope de 40%. Este impuesto global complementario que afecta al valor de los dividendos recibe como crédito el impuesto de primera categoría pagado por la sociedad que paga el dividendo. ¿A qué me refiero cuando digo que recibe como crédito? Puede deducirse del pago del impuesto global complementario el impuesto de primera categoría pagado por la compañía. Para determinar qué parte del crédito puede utilizarse,
es necesario distinguir si la empresa emisora, la empresa que distribuye el dividendo, es o no una empresa acogida al régimen PYME, de pequeñas y medianas empresas. Si la sociedad es una sociedad PYME, el contribuyente podrá utilizar como abono a sus impuestos finales el 100% del crédito, esto es, todo el impuesto de primera categoría pagado por la sociedad. Si la empresa no es PYME, como va a ser el caso de las empresas que transan en bolsa, por sociedades anónimas abiertas, el contribuyente solo podrá rebajar del pago de su impuesto global complementario un 65% del crédito pagado. Este 65% es lo que hace que se comente muy coloquialmente que este es un sistema semi-integrado. La integración total es cuando yo puedo utilizar el 100% del crédito. En este caso, como solo puedo utilizar un 65%, es un sistema semi-integrado. También haré presente el tema del ISFUT en este momento, aunque lo trataremos en detalle más adelante en la presentación, ya que por este año tributario y el anterior, los contribuyentes tienen la opción, ¿cierto?, de pagar este impuesto sustitutivo y no pagar impuesto global complementario. Lo analizaremos, como digo, más adelante en detalle. Todo lo anterior era relativo a las acciones nacionales. Ahora vamos a abordar el tema de la tributación del mayor valor en la venta y rescate de fondos de inversión y fondos mutuos. Las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos también tienen un tratamiento distinto dependiendo si tienen o no presencia bursátil, ¿ya? Al igual que en el caso de las acciones, en el evento de ser fondos de inversión y fondos mutuos con presencia bursátil, el mayor valor en su enajenación o rescate no está afecto a impuestos. Por otro lado, esta liberación del impuesto, al igual que en el caso de las sociedades anónimas, finaliza el 1 de septiembre del año en curso y luego pasan a estar grabadas con la misma tasa del 10% que se graban las acciones de impuesto único. También están las cuotas de fondos mutuos sin presencia bursátil, las que pagan, al igual que el régimen general de acciones, impuesto global complementario e impuesto de primera categoría. Si quien percibe el rescate o el valor del rescate, el valor de la venta, es una persona natural, solo se grava con impuesto global complementario. Respecto a los fondos mutuos, existe una norma bastante interesante que muchos de ustedes deben conocer y utilizar, que es la de la reinversión de los fondos rescatados. Si es que yo hago un rescate o liquidación de una cuota de fondo mutuo y la reinvierto en otro fondo mutuo de las mismas características, ese mayor valor no tributa y por lo tanto su tributación queda pendiente hasta que se haga el rescate de la nueva cuota de fondo mutuo adquirida. Eso permite traspasar de un fondo mutuo a otro fondo mutuo sin tener que pagar impuestos. En el caso de los fondos de inversión sin presencia bursátil, tienen también el tratamiento general, ¿cierto?, que se graban con impuestos de primera categoría y global complementario. No existe en el caso de los fondos de inversión la herramienta de la reinversión. En cuanto a los dividendos y los beneficios distribuidos por un fondo de inversión o un fondo mutuo, estos tributan de la misma manera que las sociedades anónimas, como dividendos de sociedad anónima. Esto es impuesto de primera categoría más global complementario. En cuanto a los instrumentos extranjeros, es importante hacer presente que los domiciliados o residentes en Chile tributan sobre sus rentas de fuente mundial. Esto es, un contribuyente chileno que genera rentas en cualquier parte del mundo debe tributar por ellas en Chile. ¿Y cómo tributa? Tributa sobre base percibida. Esto es cuando el contribuyente recibe el dividendo, recibe la ganancia de capital. Esta regla general tiene una excepción, que es en el caso en que el instrumento que se tiene en el extranjero
se tiene a través de una sociedad controlada. Vale decir, tengo acciones de una sociedad en la que detento el control, ya sea por capital o administración. ¿Qué es el control para estos efectos? Tengo el 50% del capital o más. En ese caso, el contribuyente debe tributar sobre base de vengada. Esto es, desde el momento en que la entidad extranjera genera la renta y no debe esperar a que esa renta sea distribuida al contribuyente. Esto es lo que se denomina renta pasiva, que es una excepción, pues la regla general es la percepción. Si tenemos acciones de Google, acciones o de cualquier otra multinacional y no tenemos el control, evidentemente, de estas acciones, siempre vamos a tributar sobre base percibida, siendo relevante entender que la percepción no es solamente traer el flujo a Chile materialmente, sino que también hay percepción cuando este flujo, esta renta se pone a disposición del contribuyente. Respecto a las rentas de fuente extranjera, es importante entender que si bien es cierto, en muchos casos el contribuyente que percibe rentas en el exterior puede utilizar como crédito contra los impuestos en Chile los impuestos pagados en el extranjero, lo que es en mayor medida cuando el país en el que se generan esas rentas tiene un convenio de doble tributación con Chile. Hay casos en que esto es muy difícil o prácticamente imposible. Un caso, por ejemplo, es cuando los inversionistas invierten a través de las denominadas cuentas ómnibus, pues en dicho caso, quien aparece como accionista para todos los efectos ante la autoridad tributaria extranjera es precisamente el intermediario o el mandatario. Y en dicho caso, no va a ser posible obtener la documentación de respaldo necesaria para poder acreditar en Chile efectivamente el pago de esos impuestos. Y por lo tanto, en ese caso, los impuestos no van a poder utilizarse como crédito. Pero estos impuestos pagados en el extranjero sí van a poder utilizarse como gasto, como un gasto de la inversión. Lo anterior, todo lo que hemos dicho anteriormente se ha referido al régimen tributario de las inversiones más comunes. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la declaración de renta de los contribuyentes que tienen inversiones de las mencionadas anteriormente. Y aquí vamos a hacer un poquitito de historia y de análisis de cómo declaran los contribuyentes en Chile. Los contribuyentes en Chile declaran sus rentas mediante la presentación de un formulario anual, ¿cierto?, que se presenta en abril de cada año, que es el denominado formulario 22. En ese formulario, las personas naturales y las empresas informan todas las rentas obtenidas en el año comercial anterior. Esto es el denominado año tributario 2022, que vence en abril de este año. Se refiere a las rentas generadas durante el periodo que corre entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Pero no todas las personas están obligadas a presentar este formulario 22. Hay personas que no tienen la obligación de hacerlo y que por lo tanto no van a encontrar tampoco una propuesta de declaración en su página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Quiénes no tienen la obligación de presentar este formulario? Aquellos que solo hayan obtenido ingresos no renta o ingresos calificados no renta durante el año comercial de que se trate. Vale decir, solo han obtenido ingresos que no están afectos a tributación. Este podría ser el caso, por ejemplo, de un inversionista que solo tiene acciones 107 que no están afectas a impuestos y no tiene ninguna otra renta. Ese contribuyente no tiene obligación de presentar su formulario 22 porque no tiene ninguna renta afecta a impuestos. Tampoco tienen la obligación de presentar esta declaración de impuestos aquellos contribuyentes que reciben una renta mensual, una renta del trabajo, ¿cierto?, respecto de la cual efectúa las retenciones legales. En ese caso, y en la medida que tenga un solo empleador, un solo trabajo, tampoco está obligado a presentar el formulario 22. Y tampoco tienen obligación de hacerlo las personas que reciban ingresos
que estén dentro de los umbrales mínimos, dentro de los límites exentos que establece la Ley sobre Impuesto a la Renta, que hoy en día es la suma de 8.775.000 y fracción. Estas personas no tienen la obligación de presentar su formulario 22, sin embargo, pueden hacerlo, ya sea para obtener algún beneficio tributario, como por ejemplo la utilización de los intereses en créditos hipotecarios, ya sea para aprovechar una reliquidación de impuestos o cualquier otra franquicia legal. Todos los demás contribuyentes entonces están obligados a hacer esta presentación. Por ejemplo, cualquier persona, trabajador, dependiente o independiente que tenga algún tipo de las inversiones que hemos mencionado, debe presentar su declaración de impuestos. Este año, el año tributario 2022, la fecha tope para presentar esta declaración es el 2 de mayo para aquellos contribuyentes que declaran un pago de impuestos. Para aquellos contribuyentes que no declaran pago de impuestos, sea porque su base imponible es cero o porque tengan un derecho a una devolución de impuestos, tienen plazo para declarar sus impuestos hasta el 10 de mayo del 2022. En la presentación pueden ver un calendario, ¿cierto?, que indica la fecha en que obtendrían la devolución de impuestos según el momento en que se presente. Mientras antes se presente, existe mayor posibilidad de obtener antes la devolución de impuestos. Esta devolución de impuestos solo procede en aquellos casos en que las declaraciones de impuestos no tienen observaciones del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Tienen que estar sin observaciones para proceder a la devolución. El primer periodo, por ejemplo, es del 1 al 21 de abril, ¿cierto? Si uno presenta la declaración dentro de ese periodo de tiempo, la devolución le llegará el 12 de mayo. Vamos a ver entonces cómo declarar las rentas. Efectivamente, el formulario 2022 hoy en día es un formulario bastante complejo, que tiene más de 90 líneas, una gran cantidad de códigos de información que deben ser llenados y muchos recuadros de cálculo de distintas cosas. 24 recuadros que el contribuyente debe llenar. En todo caso, es un formulario cuya complejidad dependerá de la cantidad y variedad de rentas que tengan los contribuyentes. ¿Ya? Vámonos primero al caso de las ventas de acciones nacionales que se transan en bolsa. ¿Cómo declara un contribuyente estos ingresos? La verdad es que el Servicio de Impuestos Internos, en este caso, nos hace la pega bastante fácil. El Servicio de Impuestos Internos tiene en su página una serie de asistentes de cálculo, ¿ya? En los cuales el servicio condensa toda la información que recibe de los distintos agentes retenedores, quienes a través de declaraciones juradas y certificados le entregan la información. En este caso particular existe un asistente de cálculo de mayor valor de acciones al que el contribuyente puede acceder y validar que en ese asistente de cálculo se encuentre toda la información de sus compras y ventas de acciones. Hemos hecho aquí hemos copiado algunas imágenes de la página para que ustedes puedan entender cómo se accede a este asistente de cálculo. Acá en esta primera imagen está puesta la página de inicio del Servicio de Impuestos Internos y hemos destacado en rojo la opción de trámites en línea a donde se debe ingresar para poder trabajar con el asistente de cálculo. Una vez ingresado en trámites en línea, los contribuyentes que quieran entrar al asistente de cálculo deben marcar declaración de renta. Una vez que estamos en la viñeta de declaración de renta, en vez de ingresar a declarar renta, que es cuando ya ustedes deben aprobar y revisar la propuesta del formulario 22 que les hace el servicio, ingresan a la pestaña de asistentes para cálculos. En ese momento se van a desplegar una serie de asistentes para cálculo, debiendo ustedes pinchar el asistente de cálculo de enajenación de acciones e indicar el año tributario en cuestión, en este caso, el año tributario 2022. En este asistente de cálculo, el Servicio de Impuestos Internos presenta
¿cierto? Todas las compras y ventas de acciones, los montos involucrados, y califica también si es que se trata de acciones con o sin presencia bursátil. Por lo tanto, en este asistente ustedes van a poder validar si la información con que cuenta el servicio es o no es verdadera, o si existen errores de cualquier tipo. En lo particular, este año tributario ha pasado que el asistente de cálculo hasta la fecha está presentando problemas y está calificando todas las acciones sin presencia bursátil, por lo tanto no está reconociendo el beneficio del ingreso no renta. Esa es una situación que ya se ha puesto en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos por varios contribuyentes y entendemos que el Servicio de Impuestos Internos está revisando su sistema. Por lo tanto, la recomendación es no hacer la declaración de impuestos todavía, esperar a lo menos hasta el 21 de abril, que es el primer periodo que nos permite obtener una devolución el 12 de mayo. No adelantarse, porque efectivamente a veces los sistemas no funcionan. Esta información que el servicio recaba a través y que propone a través de este asistente de cálculo es luego traspasada, todo esto por sistema, a la línea 8 del formulario 22 y al recuadro número 4, al recuadro cálculo número 4. Ahora bien, solo se traspasa a esta línea del formulario el mayor valor o aquellas ventas que tributan. Las ventas del 107 no se incluyen en el formulario porque como ingreso no renta no están afectos a impuestos. En el caso del mayor valor en acciones nacionales que no se transan en bolsa, el Servicio de Impuestos Internos no cuenta con la información para hacer una propuesta a nivel de formulario, ¿ya? Porque no está la información de los agentes retenedores, de las bolsas, de las administradoras de fondos. Y por lo tanto es el contribuyente el que debe incorporar en su formulario el monto de la ganancia. Y lo incorpora en la línea 8 del formulario 22. Los dividendos, por su parte, ¿cierto? Los dividendos de sociedades anónimas se incorporan en la línea 2 del formulario 22 de manera automática por el Servicio de Impuestos Internos en base a la información que recibe de las sociedades emisoras, ¿ya? A través de las distintas declaraciones juradas que existen al respecto. Por lo tanto, también es un monto que a ustedes les va a aparecer propuesto en su declaración de impuestos y que ustedes pueden validar en base a los certificados de dividendos que les emiten las distintas sociedades. En el caso de los mayores valores y de los dividendos de instrumentos extranjeros, efectivamente en este caso tampoco el servicio cuenta con la información recabada de los agentes retenedores, porque no hay en este caso informantes, por lo cual el contribuyente es quien debe incorporar esta información en su propuesta de formulario 22. Y para eso lo hace en la línea 11 del formulario que se refiere a otras rentas de fuente extranjera afectas con impuesto global complementario o adicional. Bueno, con eso les hemos dado un barniz, un breve resumen de cómo tributan los instrumentos de inversión y cómo se deben materialmente declarar ante el Servicio de Impuestos Internos. Un último tema que vamos a abordar es el tema del impuesto sustitutivo al FUT, o conocido como ISFUT, ¿cierto? Que muy probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar. ¿En qué consiste este beneficio tributario? Este beneficio consiste en el derecho que reconoce la ley a pagar un impuesto sustitutivo de los impuestos finales por las utilidades acumuladas en las empresas hasta el 31 de diciembre del 2016. Las utilidades acumuladas en las empresas hasta el 31 de diciembre del 2016 se registraban en el denominado FUT, Fondo de Utilidades Tributables.
Este FUT o este registro FUT desapareció a partir del año 2017 en virtud de la reforma tributaria del año 2014 de Michelle Bachelet, ¿cierto? Y pasó a ser sustituido por otros registros empresariales. Y con el otorgamiento del beneficio del ISFUT, lo que se permite es que las sociedades paguen un impuesto sustitutivo de los impuestos finales que graban estas utilidades, ¿cierto? Y puedan entregar a sus accionistas estos dividendos o estas utilidades libres de toda tributación. Esto es, cuando una sociedad distribuye dividendos respecto de los cuales ha pagado el impuesto sustitutivo del FUT, distribuye utilidades a sus accionistas que no tienen que pagar ningún otro impuesto, por lo tanto que no entran a su base global complementario. En la práctica, el ISFUT termina en una tasa efectiva a pagar que suele estar entre el 10 y 20%. ¿Por qué? Porque este impuesto sustitutivo del 30% reconoce como crédito el impuesto de primera categoría que pagaron esas utilidades. Por lo tanto, la sociedad solo debe pagar el diferencial entre el impuesto de primera categoría y el 30% que fija la ley. Este beneficio del impuesto sustitutivo del FUT se ha traspasado, que en principio es un beneficio que tienen las sociedades, es un impuesto que paga la sociedad, se ha trasladado a los accionistas, de manera tal que las sociedades ofrecen a sus accionistas la posibilidad de acogerse o no al impuesto sustitutivo al FUT. De esta forma, se le entrega al accionista la información para que éste decida si su dividendo paga o no ISFUT. Si es que el accionista opta por pagar el ISFUT, el monto del impuesto se descuenta de su dividendo, ¿ya? Y por lo tanto recibe un dividendo menor, pero que no está afecto a ninguna otra tributación. Por el contrario, si el accionista rechaza la opción y decide que su dividendo no se acoja al impuesto sustitutivo al FUT, recibirá un dividendo mayor, pero ese dividendo deberá tributar con impuesto global complementario, pudiendo utilizar como crédito el impuesto de primera categoría pagado por la sociedad. Por lo tanto, esta opción es una opción que depende de la condición particular de cada contribuyente. Depende de cuál es su tasa de impuesto global complementario, que es personal, y depende también del crédito que tengan, el crédito de impuesto primera categoría que tengan esos dividendos, que también varía en cada sociedad. De forma tal que si el contribuyente tiene una tasa de impuesto global complementario mayor al 30%, le resultará beneficioso acogerse a este impuesto sustitutivo al FUT. Y al ser beneficioso, ¿y por qué le conviene? Digamos? Porque va a recibir un dividendo que no tendrá que pagar el impuesto global complementario. Por el contrario, si el contribuyente tiene una tasa de impuesto global complementario inferior al 30%, por ejemplo, una tasa del 10%, no le convendrá acogerse al impuesto sustitutivo al FUT, porque si se acoge va a recibir un dividendo menor, y si no se acoge recibirá un dividendo mayor, pero que no tendrá que pagar impuestos y que muy probablemente le genere una devolución de impuestos, porque el impuesto de primera categoría pagado muy probablemente será mayor a un 10%. Y todo aquello que supere al 10%, que es su tasa de impuesto global complementario, es lo que se devuelve al contribuyente. Por lo tanto, el ejercicio de esta opción es algo que debe ser, como decía anteriormente, analizado caso a caso por el contribuyente, con su asesor contable si lo tiene, digamos, pero es difícil establecer la conveniencia para cada uno de ellos considerado individualmente. Con este tema, acá tenemos un ejemplo que grafica lo señalado anteriormente.
El supuesto es el siguiente: una sociedad informa un dividendo de 1.000 pesos por acción con opción de acogerse al ISFOT, en cuyo caso se descontará un 15% del dividendo. Si la persona se acoge al ISFOT, tendrá un neto a recibir de 850 pesos. En el caso 1 tenemos un contribuyente persona natural con un impuesto global complementario con tasa del 10%. En ese caso, si se acoge al ISFOT, recibirá un dividendo de 850 por acción y no tendrá que realizar ningún pago adicional, pero tampoco tendrá ninguna devolución. Si el contribuyente no se acoge al ISFOT, recibirá un dividendo de 1.000 con un crédito que está afecto a una tasa del 10% de impuesto global complementario, con un crédito de 150, supongamos que el crédito que traen esas utilidades es 150, por lo tanto, resulta que tiene un crédito superior a su impuesto, por lo tanto recibe una devolución. Este impuesto está muy simplificado, este ejemplo. ¿Ya? Hay incrementos y otro tipo de cálculos, pero es para reflejar el efecto que se produce. Un segundo caso, en este caso claramente al contribuyente no le conviene acogerse a la opción del ISFOT. Tenemos también un segundo caso en que con los mismos valores, con el mismo dividendo, el contribuyente tiene una tasa de global complementario un 40%. En este caso, si se acoge al ISFOT, recibe un dividendo de 850 y no paga ningún impuesto más. Y si no se acoge al ISFOT, tendrá un dividendo de 1.000 con una tasa de impuestos de 40, por lo tanto paga un impuesto de 400 y con un crédito de 150, manteniendo el mismo crédito que señalamos en el ejemplo anterior, con lo cual da una diferencia a pagar de 250. En este caso, al contribuyente no le conviene acogerse al ISFOT, pues su tasa de impuesto global complementario le conviene acogerse al ISFOT, porque su tasa de impuesto global complementario es superior al 30%. Bueno, con estos tres grandes temas damos por finalizada la presentación. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y damos inicio también a la ronda de preguntas. Nos hemos dejado un tiempo para contestar sus dudas. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Dice, la nueva ley que rige desde septiembre de 2022, el impuesto del 10% para personas naturales, se netea el impuesto a pagar tanto cuando hay ganancias como cuando hay pérdida en la venta de acciones. Efectivamente, la ley no lo contempla, ¿ya? La ley no establece expresamente que haya una compensación de ganancias y pérdidas, pero todo indica que las interpretaciones administrativas del servicio irán en esa línea, ya que hoy en día el servicio establece que las acciones que tienen el beneficio 107, que es el ingreso no renta, solo pueden compensarse con pérdidas de ese régimen. Y por el contrario, ¿cierto? Las ventas de acciones que no tienen el beneficio 107 pueden compensarse con las pérdidas de ese mismo régimen, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, no hay una disposición legal expresa, es muy probable que el servicio mantenga esa interpretación en el tiempo y establezca ese neteo, que en todo caso va a ser un neteo anual. Cada año se compensan ganancias y pérdidas, no pudiendo trasladarse, por ejemplo, las pérdidas de un ejercicio tributario a otro. Perfecto, Marcela. Otra pregunta. ¿Cuál sería el criterio para definir si una acción tiene presencia bursátil o no? Bueno, el criterio para definir si una acción tiene o no presencia bursátil es un criterio legal, ¿ya? No es una cuestión opinable, ¿ya? Sino que efectivamente la ley establece cuándo hay presencia bursátil. Y la ley establece que las acciones y también las cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión tienen presencia bursátil cuando tienen una presencia ajustada de al menos un 25% o cuando cuentan con un market maker, ¿ya? Esta presencia ajustada del 25% se calcula analizando la presencia bursátil de los últimos 180 días
¿cierto? Y dentro de esos 180 días se toman solo aquellos días en que las transacciones han superado las 1000 UF. Eso determina si estamos o no en el rango de la presencia bursátil. Pero también el legislador contempla expresamente la posibilidad de obtener presencia bursátil mediante un contrato con un market maker, que es algo que fue bastante discutido en su día, pero hoy en día está consagrado legalmente, con algunas limitaciones, porque efectivamente lo que dice la ley es que si mantengo más de un año mi contrato con el market maker y no he logrado una presencia bursátil efectiva, pierdo el beneficio. Ahora, lo relevante es que este es un tema que, como es un hecho objetivo, se puede determinar fácilmente y por lo tanto cuando ustedes vayan a invertir en acciones, van a saber si esas acciones tienen o no presencia bursátil y por lo tanto el régimen tributario aplicable. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Marcelo, hola, ¿todas las sociedades anónimas abiertas en bolsa dan la posibilidad de usar el ISFUT? Porque he recibido la posibilidad solo de algunas. Ya, a ver, este es un tema no menor, porque la verdad es que el beneficio o el ISFUT fue elegido, o sea, fue un sistema que fue diseñado para que fuera aceptado o no, o se llevara a cabo por la sociedad. Vale decir, es la sociedad la que decide si paga o no el impuesto sustitutivo. ¿Ya? Sin embargo, el servicio, a través de un pronunciamiento administrativo del año pasado, permitió que las sociedades traspasaran a sus accionistas esta posibilidad de opción. Es una opción para la sociedad. Por lo tanto, puede darse el caso de una sociedad anónima abierta que no consulta a sus accionistas si se acogen o no al ISFUT. O también puede darse el caso de una sociedad anónima abierta que no tenga la posibilidad de acogerse al ISFUT. Porque para acogerse al ISFUT tiene que haber un hecho básico, y es que la sociedad debe tener utilidades acumuladas pendientes de tributación con los impuestos finales hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces puede darse el caso que la sociedad no cumpla con los supuestos para acogerse al ISFUT, o que haya decidido no acogerse y no traspasar a sus accionistas esa opción. Ok. Acá tenemos otra pregunta más. Dice, ¿un pensionado tiene la obligación de presentar el F22? Va a depender. Hay que distinguir, como decimos siempre los abogados, si es que el pensionado no tiene otras rentas distintas a la pensión, no tiene obligación de presentar su formulario 22. Está en la misma situación de un profesional, un trabajador dependiente que recibe su sueldo todos los meses y que el empleador le hace la retención mensual de impuestos. Sin embargo, si ese pensionado recibe otras rentas distintas de su pensión, por ejemplo, porque recibe otro sueldo, trabaja, o por ejemplo, porque recibe dividendos de sociedades anónimas, afectos a impuestos, sí debe presentar su declaración de impuestos, porque el impuesto final, el global complementario, engloba todas esas rentas. Por lo tanto, es un tema casuístico, pero si solo tiene su pensión, no es necesario que presente su formulario 22. Después dice, ¿cómo se declaran las acciones extranjeras? Las acciones extranjeras, como señalaba antes, se declaran en el formulario 22 sobre base percibida. Esto es, solamente en el ejercicio en que yo perciba una utilidad o ganancia por el mayor valor. En ese caso, esas acciones deben ser incorporadas al formulario 22, a la línea 11, creo que fue la que mencioné. Deben ser incorporadas por el contribuyente, no vienen sugeridas por el Servicio de Impuestos Internos. Después dice, si yo actualmente estoy esperando mi residencia definitiva, ¿en qué posición estoy si yo tengo que declarar porque cobré honorarios y renta, pero me pide la cantidad de años desde que obtuve mi residencia? Arturo, no sé si me lo puedes repetir la pregunta porque no me queda claro. ¿Es una persona que está obteniendo su residencia en Chile?
Sí, estoy obteniendo mi residencia definitiva. ¿Y en qué posición estoy si yo tengo que declarar porque cobré honorarios mi renta, pero me pide la cantidad de años desde que obtuve mi residencia? No sé, ¿No queda muy claro? de la cantidad de años puede referirse, porque los no domiciliados o residentes, o sea, los no contribuyentes en Chile, por los primeros 3 años tributan solamente sobre sus rentas de fuente chilena en un régimen tributario que es especial. Me imagino que puede referirse a eso, al tiempo al que está todavía dentro del periodo de los 3 años que no tiene la residencia definitiva. Mira, acá preguntan otra. Si poseo acciones extranjeras en Estados Unidos, pero no he vendido ni he obtenido dividendos, ¿se debe declarar algo al respecto? Si es que no se ha generado renta, no efectivamente, si no se ha realizado, si no se ha enajenado el instrumento extranjero, no debe declarar en Chile rentas. Sí es posible que tenga la obligación de dar algún tipo de información o de declaración jurada. ¿Ya? Hay declaraciones juradas, entre ellas la 1929, que establecen la obligación de los contribuyentes chilenos de informar ciertos tipos de inversiones que tienen en el exterior, independientemente de si las realizan o no, si las enajenan. Solo el hecho de que existen, digamos. Entonces puede existir esa obligación, pero renta propiamente tal, no, en la medida que no se haya liquidado el instrumento. Y teniendo en consideración un poco lo que señalé previamente en la presentación, que si es que esta persona tiene acciones en una sociedad que controla, ¿ya? Cae dentro de la categoría de renta pasiva y efectivamente, muy probablemente, va a tener que declarar esos ingresos sobre base de vengada y no percibida. Esto es, la utilidad sin necesidad de haberlos liquidado. Pero depende mucho del caso a caso. Perfecto, mira, vamos con la última, porque en realidad la cantidad de preguntas, mira, Me van imagino que son muchas. 51 preguntas. Mira, hay otra que dice, en ganancias de acciones internacionales, si he reinvertido los dividendos, ¿pagan impuestos? Sí. Como decía, como mencioné anteriormente, la reinversión solo es en estos momentos, solo es un beneficio que tienen ciertos instrumentos, como los fondos mutuos, ¿ya? Por lo tanto, si yo retiro y reinvierto, o yo liquido mi inversión y reinvierto, la utilidad tributariamente se genera igual. Existió previamente en Chile un régimen de reinversiones, ¿ya? Pero de los dividendos, que fue muy utilizado. Si una persona recibía dividendos de una sociedad y los reinvertía en otra sociedad, no pagaba impuestos. Pero eso se eliminó con la reforma del año 2014. Y en todo caso, nunca existió para instrumentos extranjeros. Mira, a ver, ya, vamos, esta sí que es la última. Mira, dice, hola, yo compré unas acciones en 2019 y han perdido mucho a la fecha. Si las llego a vender, ¿van a tomar el valor de compra del 2019 o va a ser el valor al 31 del 12 del 2021? Ya, ese es un muy buen punto. Efectivamente, con esta nueva ley que entra a regir el 1 de septiembre del 2022, el servicio, en esta nueva ley el servicio le da la opción al contribuyente de elegir entre diversos costos. ¿Ya? En primer lugar está la opción de elegir como costo para determinar el mayor valor el monto efectivo de adquisición de la acción, corregido monetariamente, ¿cierto? Por variación de IPC. Pero el contribuyente también va a poder elegir como opción el valor de cierre de esa acción al 31 de diciembre del año 2021. O también podrá optar por tomar el valor de cierre de esa acción el 31 de diciembre del año en el cual la adquirió. Entonces, en este caso de la consulta, que menciona que la adquirió en el año 2019, ¿no? Sí, Ya, el contribuyente va a poder elegir cuánto pagué por esa acción en el año 2019, lo corrijo monetariamente hasta el día de hoy. ¿Cuál era el valor de cierre al 31 de diciembre del 2019 y cuál era el valor de cierre al 31 de diciembre del 2021? Y con esos 3 valores el contribuyente podrá decidir cuál es el que más le conviene. En este caso, si como plantea quien hizo la pregunta, la sociedad
ha perdido valor, la acción ha perdido valor, a él le va a convenir, sin lugar a duda, poder usar el costo de adquisición efectivo. Por el contrario, si el valor al 31 de diciembre del 2021 era superior al valor de adquisición y la pérdida se generó con posterioridad a esa fecha, podrá tomar el costo al 31 de diciembre de 2021. ¿Ya? La verdad es que el legislador aquí lo que buscó es que solo se grave el mayor valor efectivamente generado con posterioridad al 31 de diciembre del 2021. Y por eso da la opción al contribuyente para que recostee sus acciones al valor a esa fecha. Lo mismo, si es que tenemos acciones que han subido de valor, ¿ya? Y que van a seguir subiendo de aquí hasta el 31 de agosto, se puede perfectamente vender la acción, recostearla y dejarla recosteada, volver a comprarla, digamos, y recostearla para que cuando entre en vigencia la nueva ley ya tengamos un valor marcado, un mayor valor marcado. Todas esas opciones están disponibles para los contribuyentes. Perfecto. Bueno, Marcela, muchas gracias por la exposición. Yo creo que los clientes quedaron bastante más claros. Estamos llegando hasta donde podemos en realidad, pero sin duda que quedan cosas por, por aclarar, pero eso ya queda en el camino de cada uno. Esperamos que haber contribuido en esto. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por su participación. En realidad ha sido muy entusiasta y por supuesto que lo esperamos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.